El COVID-19 es una enfermedad que atacó al cuerpo de distintas maneras y luego quedaron secuelas desde gente con problemas para respirar, cardíacos o psicológicos hasta psiquiátricos. Es que desde el 3 de marzo de 2020 en que se registró, o más bien se dio a conocer oficialmente el primer caso positivo de COVID-19, la vida de todo el mundo cambió. El gobierno nacional decretó un aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso significó que se debían evitar las reuniones sociales. Quedamos confinados a nuestras residencias. Eran épocas de barbijos y distanciamiento social. Nadie que lo vivió podrá olvidar esos más de 200 días en que la rutina cambió totalmente. Una vez que se pudo volver a la vida que teníamos antes del coronavirus, comenzaron a quedar evidencias en la salud de la gente. En la hora de los 60.000, convocamos a referentes de la salud que puedan dar testimonio respecto a si quedaron secuelas fisiológicas o hasta psiquiátricas. Una cicatriz, en algunos casos, imborrable. Bueno, se han cumplido 5 años de la pandemia de COVID-19 y su consecuente cuarentena. En la opinión profesional de cada uno de ustedes, ¿creen que han quedado aún secuelas de ese episodio tan dramático para mucha gente? Sí, secuelas al día de hoy, de forma general, quizás que no, a no ser personas que han atravesado momentos muy difíciles y complicados, como pudieron ser personas que requirieron internación o muchos profesionales de la salud, o personas que han quedado por ahí varadas en otras localidades. Hasta el día de hoy se podría seguir en consultorio psicológico charlando de algún tema relacionado, vinculado a ese momento. Después, me parece que también como en el inconsciente colectivo queda esto de que, bueno, si amenazan a hablar en televisión sobre una nueva enfermedad a nivel, bueno, ya empiezan como las conversaciones nuevamente, pero en realidad secuelas puntuales hoy en día no. Sí, en los meses o en el tiempo posterior, sí, se habla mucho del agotamiento, trastornos alimentarios, trastornos del sueño, del agotamiento emocional, de toda la energía que había requerido, bueno, adaptarse a esa situación que, bueno, había sido muy amenazante y, bueno, por ahí cada uno la simbolizaba de una determinada manera, pero, bueno, había sido muy desorganizante para la vida de todos. ¿Esos fueron, Fabio, los meses de la cuarentena? Y en los meses de la cuarentena tenemos mucha demanda porque, bueno, la vida de las personas había cambiado totalmente, eran otras personas, la identidad de las personas se había visto muy afectada porque la rutina cotidiana, diaria, la organización diaria que tenían de sus vidas ya no estaba más, tuvieron que readaptarse como les fue saliendo, como fueron pudiendo a esa situación que era bastante traumática porque era la sensación de incertidumbre que acompañaba todo el tiempo sobre lo que estaba pasando, sobre lo que podía pasar. Bueno, sí, había secuelas, trastornos del sueño, ansiedad o depresión, sentimiento de enojo, porque no podían retomar con su vida. Bueno, también problemas lamentablemente relacionados con el miedo, con el pánico, con fobias, pero después, en la medida que las personas pudieron ir con el tiempo retomando su vida, si no les había pasado nada muy grave, se reencontraron en parte ya transformados por esa situación, pero se fueron reencontrando con sus actividades, con sus relaciones fuera de casa, con ese sentimiento de libertad que habían perdido y ya con un sentimiento de miedo por el contagio que se iba disminuyendo. Y sí, a ver, yo considero que habría que contextualizar un poco desde un poco desde el lugar de lo social, ¿no?
Creo que la pandemia fue un hecho brutal que nos atravesó, para lo cual obviamente no estábamos preparados desde ningún lugar, que nos atravesó como sujetos, absolutamente a todos, a nivel global, a nivel mundial, que arrasó básicamente con todas las clases sociales, con todos los sujetos, ¿no? O sea, que no solamente, digamos, tocó a los sujetos más vulnerables, o sea, me parece que acá hay mucho para desglosar en relación a puntualmente que sé que hoy lo que nos convoca es la pospandemia. Ha pasado poco tiempo para poder analizar ciertas cuestiones, pero es decir, muy poco tiempo, de repente hay cosas que quizás recién las estamos viendo y hay secuelas que las vamos a ir viendo más con el tiempo. ¿Cómo cuáles? Bueno, a ver, lo que te decía antes, me parece que hay mucho para desmenuzar, para desglosar, para pensarlo en un contexto. Yo creo que esto, digamos, cuando uno contextualiza, lo tiene que pensar desde lo social, lo tiene que pensar desde la clínica, lo tiene que pensar desde la salud mental, lo tiene que pensar desde las ciencias de la educación, lo tiene que pensar desde un montón de lugares. Creo que también, digamos, recién el licenciado, por ejemplo, algo nombraba en relación a esto bueno, de la salud mental, por ejemplo, de ciertos síntomas que fueron emergiendo. Obviamente que ya nos atravesaban como sujetos que siempre existieron en la sociedad, pero bueno, indudablemente quedaron a la vista un montón de cosas, bien, de fenómenos, por decir de alguna manera, en relación a la psiquis, bien, en relación a síntomas psíquicos, bien, que bueno, a lo mejor antes había más prurito en relación a esto de cómo se exponía el sujeto en relación a lo que sentía, y bueno, creo que la pandemia un poco puso a la vista cuestiones o problemáticas que siempre existieron y quizás antes era como que no se visibilizaban tanto. O sea, eran problemáticas que estaban Estaban ocultas y había, y otras que no, se originaban. no ocultas, porque yo creo que, digamos, en el siglo XXI no podemos decir que estaban ocultas, pero sí, por ejemplo, a ver, yo trataría de traspolarlo a nuestro país puntualmente, porque, digamos, no es lo mismo hablar de Italia, Francia, hablar de Canadá, que hablar de Argentina. Pero, por ejemplo, hablando puntualmente de Argentina, digamos, las problemáticas de violencia familiar, las problemáticas de el hacinamiento de las familias en algunos sectores, por ejemplo, el conurbano bonaerense, de algunos sectores marginales en Rosario, en Córdoba Capital mismo. Es decir, yo creo que, bueno, empiezan a emerger situaciones de violencia, situaciones de abuso en relación a menores y bueno, obviamente que, bueno, sujetos en situación de calle, entonces, bueno, se empiezan a dar muchas situaciones complejas que se tuvieron que resolver en la marcha, ¿no? Y que de repente hoy por hoy nosotros estamos viendo, bien, todo lo que se generó, las secuelas bueno, lo que se generó en toda esa larga cuarentena que tuvimos, sin olvidar que nosotros tuvimos la cuarentena, una de las cuarentenas más largas del mundo. Entonces, una de las cosas que yo más detecto en el consultorio, algo que vos, Ale, me preguntabas en su momento, yo ejerzo en la parte privada y en la parte pública. Por ejemplo, uno de los grandes baches que yo noto, por decirlo de alguna manera, o uno de los emergentes que noto desde la clínica y que me llama poderosamente la atención es, digamos, por ejemplo, tomando el grupo etario en lo personal, a mí me llama mucho la atención, la franja etaria que va entre aproximadamente los 9, 10 años
hasta los 14, 15, 16, digamos, la cantidad de patología que vos estás viendo en esa franja etaria de jóvenes, por ejemplo, fracasos escolares. Nosotros estamos viendo jóvenes entre 9 y 10 años que ya han tenido relaciones sexuales, cosa que, o sea, una precocidad sexual que vos antes no la habías visto. Jóvenes de 8, 9 años que han tenido ya su menarca a esa edad, o sea, cosas que de repente te llaman la atención, no solamente como médico, digamos, también, digamos, o sea, yo al ser médico y también ser especialista en psiquiatría, digamos, son cosas mínimamente llamativas, porque, digamos, cuando vos haces una entrevista, por ejemplo, en un ámbito hospitalario, digamos, la norma no es una joven de 8 años que haya ya tenido su menarca, es decir, su primera menstruación. Entonces, vos empezás a historizar ese menor y entendés que, o te das cuenta, y ahí salta que ese menor, digamos, tuvo su primera menstruación o que aceleró este proceso de hormonal en medio de la pandemia. Entonces empezás a investigar con la gente de trabajo social y ahí empezás a recabar datos y sabes que la familia en ese momento estuvo confinado, todos viviendo juntos, abuelito, tío, los menores con los adultos. Entonces, bueno, ahí empezás a ver por qué esta hipersexualidad, por qué este acelere, digamos, en esto del crecimiento. Entonces, bueno, empiezan a surgir otras cosas y empezás a ver exactamente situaciones que, bueno, después derivan en otras cuestiones que nosotros estamos viendo hoy por hoy, ¿no? Entonces, por eso te digo, acá hay mucha tela para cortar. Yo creo que recién estamos viendo, digamos, la punta del iceberg y de repente acá hay mucha tela para cortar y de repente nos va a llevar muchos, muchos años poder rearmar y obviamente el mundo nunca más va a ser lo que era a posteriori de lo que pasó, ¿no? Con esta brutalidad que fue la pandemia, que bueno, nadie eligió que esto sucediera, ¿no? En tu caso, ¿cuál fue la experiencia de los farmacéuticos, tanto en la escuela de cuarentena, y qué secuelas crees que han quedado ya? Bueno, nosotros durante la pandemia sí recibimos muchas, fuimos muy contenedores y bueno, nuestros pacientes, la mayoría son personas mayores, a diferencia de lo que está describiendo la doctora. Nosotros tenemos pacientes mayores que estaban solos, muchos se sintieron muy solos y después de la pandemia, por ejemplo, he conocido casos que no quisieron vivir más en su casa y solos, digamos, se fueron a vivir a un hogar o con otras personas, no quisieron volver a estar solos. Eso sí lo vi yo como una secuela, el problema de la soledad. Y por otro lado, nos vimos empujados a avanzar en otros aspectos como en la virtualidad, en el teléfono, en el contacto vía mail, vía la receta digital, incluso el contacto con otros colegas vía Zoom. Sí, pero ahí, al ser un servicio esencial, ustedes tenían contacto permanente con el paciente. Con el paciente. El paciente en medio de esa cuarentena es donde los encontraba ustedes como un interlocutor para sí, casi siempre a nosotros el primero, porque digamos, hasta que conseguían entrevistarse con el médico, o con el psicólogo, o con el psiquiatra, ya antes habían estado en la farmacia. Sí, fue para nosotros, fue muy, muy estresante, muy, muy estresante para los profesionales y para el paciente creo que también. Fabio Moira, ¿qué decían los pacientes? ¿Qué problemáticas puntuales planteaban? Y durante la pandemia, me refería a la doctora, surgían muchos problemas de relación, de vinculación, bueno, el tema del confinamiento, del estar encerrados,
el haber perdido muchas cosas, a lo mejor la rutina diaria de los chicos, la rutina educativa, de las actividades recreativas o deportivas, las personas, los adultos, sus trabajos, y bueno, sus actividades también, eso llevaba a que muchas veces surgieran muchas problemáticas internas. Problemáticas relacionadas también con episodios de ansiedad, esto de miedo, de qué iba a pasar, el tema de la incertidumbre. El cerebro no le gusta mucho, le gusta como tener ya listo lo que viene, no poder con eso. Bueno, había mucha consulta también por un aumento del consumo de sustancias, a lo mejor, ya sea de alcohol o de alguna otra sustancia. Sedantes. Bueno, el tema de estar para dormir, claro, sí. Los sedantes, Sí. bueno, nosotros los psicólogos no podemos, pero la doctora debe haber recetado mucho de lo que es ansiolítico, antidepresivo, el tema de estar frustrado por lo que pasaba, enojado y frustrado, porque no solamente habían perdido cosas que tenían, sino a lo mejor cosas que querían hacer, Y otra, o que tenían programados, o viajes, o vacaciones. Sí, eso también. Y otra cosa que me parece a mí que fue muy importante es la gente que tuvo familiares que murieron, porque no podías, a lo mejor murieron lejos tuyo, no los podías despedir, ni siquiera los habías visto los últimos momentos, y eso creo que sí que debe haber sido secuelas para tratar psicológico, psiquiátricamente, porque eso creo que marcó también mucho, fue una de las cosas, me parece a mí, que más temía. La gente no quería ir a internarse, por miedo a morirse ahí solo sin ver a nadie. Y personas que han tenido una internación, que han sido derivados, que no lo han pasado bien, hasta el día de hoy también les cuesta pasar por el frente del hospital, Sí. o de alguna clínica. Sí. ¿No? Bueno, eso sí son secuelas más traumáticas que también en algunos casos particulares se pueden evidenciar o se trabaja sobre eso también. Sumate al plan Más Conectados de Riotel Fibra y disfruta nuestros nuevos planes. Contratando el servicio de internet de la cooperativa, en los próximos 30 días te bonificamos la instalación, el servicio de telefonía y el servicio de televisión. ¿Escuchaste bien? La instalación es sin costo. Disfruta de la internet más rápida de la ciudad sin pagar de más, con las ventajas de un servicio técnico personalizado y de rápida respuesta. Sumate ya al plan Más Conectados de Riotel Fibra, el que más te conviene. Solicita promotor al 411-111 o en nuestras redes sociales. El gobernador Martín Yayora, acompañado del intendente Daniel Pacerini, anunció el llamado a licitación para la construcción de un alto nivel sobre la avenida Vélez Arfiel en el tramo entre Circunvalación y la Ruta 36, principal vía de comunicación con el sur provincial por autovía Córdoba-Río Cuarto. Por eso celebramos estas obras. Un buen gobierno tiene que hacer las obras que las ciudades, los pueblos y las provincias necesitan. Esta obra, como ustedes ven, va a mejorar la calidad de vida, va a mejorar la seguridad. La obra es progreso, desarrollo, cuida la vida de todos. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yayora. Bueno, yo transcurrí la pandemia de una manera un poco particular, porque
de repente en ese momento yo estuve afectada en la ciudad de Córdoba en un hospital psiquiátrico de agudos, que fue hospital COVID desde el momento cero. Y cuando digo el momento cero fue desde, digamos, nosotros tuvimos COVID internamente, o sea, de pacientes psiquiátricos, desde que se decretó el DNU, digamos. Digamos, yo en ese momento, digamos, estaba a cargo de un servicio que es muy, muy grande dentro de la ciudad de Córdoba, básicamente, que hacía base en este hospital psiquiátrico, que es el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, en donde, bueno, nosotros estábamos a cargo de todo lo que es pacientes psiquiátricos involuntarios, es decir, todos los psiquiátricos que no quieren internarse por su propia voluntad. Bueno, obviamente que, digamos, sostener dispositivos de internación en un hospital que está infectado de COVID es como bastante complejo. Y bueno, digamos, fue muy, el primer año fue muy duro, muy durísimo, porque, bueno, ya de por sí, digamos, trabajar en pandemia para un médico común, digamos, en donde, digamos, sostener todas las medidas de bioseguridad, digamos, usar barbijo, mantener la distancia social, bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora, con el diario del lunes, era muy complejo, bueno, ni que te cuento lo que es hacerlo con un paciente, primero que no tiene conciencia de enfermedad ni de situación en relación a por qué está en ese lugar, ni que hablar del COVID, o sea, no hay forma en que lo entienda, básicamente. Entonces, bueno, nosotros llevábamos una lógica totalmente distinta a todo, que fue un poco que se nos fue ocurriendo en la marcha con los colegas. O sea, yo estuve en lo que se llamó el corredor sanitario, que se armó en muy poquitos días. En ese momento estaba en la cartera como conductor el ministro Cardoso, que, bueno, convocó reunión a los referentes de cada hospital. Bueno, nosotros medio como que era una incógnita cómo íbamos a manejar nuestros pacientes, porque era como que era la lógica inversa. Y bueno, un poco así de reunirnos todos los jefes de distintos sectores, ¿no? Que nosotros trabajamos con la lógica inversa, lo que te decía antes, que era nosotros, digamos, todos los pacientes los tratábamos como potenciales COVID, es decir, nosotros no los podíamos testear porque, o sea, no los podíamos hisopar, o sea, era muy difícil seguir los protocolos. Entonces todo el tiempo era trabajar con el equipo de bioseguridad como si dentro de una terapia intensiva. O sea, nosotros el primer año fue trabajar así, básicamente, con todo lo que eso implicaba, ¿no? El estrés que implicaba de todo el tiempo pensar que vos te estabas contagiando, y aparte porque, a ver, los primeros 6 meses no se sabía nada, entonces era como que era raro, porque a mí me pasaba que yo tenía una hija, en esa época estaba en 3er grado, mi hija, y era una cosa que yo pensaba. Llegaba a mi casa y me bañaba de alcohol en el garage de mi casa, por ejemplo. Mis vecinos se habían ido todos del housing donde yo vivía, porque pensaban que yo les iba a llevar el COVID. Sí, hubo muchos. Y me quedé sola, me quedé sola el primer año, vivía con mi hija sola en ese lugar porque pensaban que yo les iba a contagiar. Los primeros 6 meses los tengo en blanco. Los tengo en blanco, directamente. El único recuerdo así que tengo de algunos días, o sea, porque los 2 primeros años yo trabajé full time, o sea, cuando digo full time,
porque nosotros caíamos enfermos y de repente era seguir y seguir, seguir, cubrir compañeros y seguir, o sea, así fue esa lógica y fue eso, o sea... La duración de la cuarentena y el modo con que se aplicó influyó en la salud de los pacientes. ¿Había, dentro de la pregunta, otro sistema, otro método para enfrentar la pandemia? Yo creo que no. Nosotros se decretó el DNU un día viernes. El lunes nosotros teníamos ya COVID dentro del hospital. Yo creo que si la gente no se hubiera encerrado en la forma que se encerró, hubiera sido peor, mucho peor. Sí, yo también. Y si no se hubiera extendido lo que se extendió, hubiera sido mucho peor. A mí parecerían ser como opiniones un poco contrafácticas, porque bueno, no sabemos que hay países que utilizan otros métodos más mixtos, de confinamiento más, muchas veces voluntario, entonces no obligatorio, pero sería contrafáctico decir hubiese sido peor o mejor. Mi visión es que bueno, es lo que salió, estuvo bien. Yo trabajo un equipo interdisciplinario, 11 consultorios, más o menos 17 profesionales, y debe haber como un tránsito de más de 100 personas por día, y si no se recurría, igualmente se brindó la atención. Bueno, claro, con recaudos. Yo coincido que totalmente con esto, que la cuarentena estuvo bien, porque ya de por sí el sistema de salud estaba colapsado, porque la gente ve segmentariamente y de repente nosotros arrancamos con un sistema de salud colapsado. Nosotros cuando arrancamos estábamos a cama caliente. Entonces, de repente, la pregunta que yo siempre me hice y le hago a la gente cuando critican el tema de la prolongación de la cuarentena: no teníamos recursos. Nosotros veníamos ya trabajando sin recursos, a cama caliente. Te digo, en un lugar donde nosotros tuvimos COVID desde el momento cero, porque distinto es verlo por la tele, distinto es verlo como habla mucha gente, en un lugar donde a mí me llegó a pasar que iba, o de repente ciertos pacientes por online me preguntaban: ¿pero es cierto el tema del COVID? Bueno. ¿Existe realmente? Y yo te digo, y yo trabajaba en un hospital donde tenía que estar 10, 11, 12 horas vestida con ese mameluco, con 40 grados de calor, teniendo mi hija de 10 años en mi casa y no sabiendo si yo iba a volver viva, o sea, yo no sabiendo qué iba a hacer de mí. ¿Me entiendes? Y hay gente que hoy y había gente que pensaba que era una maniobra del gobierno. ¿Me entendés? Y nosotros ver caer compañeros, ver que, o sea, realmente la cuarentena se extendió, y yo te puedo decir por qué se extendió. Porque nosotros no teníamos recursos, no teníamos insumos, ya estaba estallado el sistema de salud. Entonces, ¿qué íbamos a hacer con los pacientes previos? Con los pacientes que se enfermaban de otras cosas, porque la gente se seguía enfermando, seguía habiendo apéndices, seguía habiendo mujeres que daban a luz, seguían habiendo otras cosas. No era que era el COVID, punto. No, el COVID era algo más que sucedía. Entonces la pregunta que yo me hago: ¿dónde íbamos a meter todos los otros pacientes? Todas las otras cosas que estaban de antes, las que iban pasando, más el COVID. ¿Dónde las íbamos a meter? Porque la gente, ¿sabes qué? Ve en forma segmentaria lo que le conviene, entre comillas, porque, a ver, eso es una característica del humano, básicamente. O sea, y esto no lo digo desde un lugar para, digamos, romantizar ni nada de eso, sino porque esa es la realidad. Raquel, ¿en tu caso? En mi caso, ¿Estás de acuerdo con sí, yo sí, personalmente sí estoy de acuerdo. Creo que no nos gustó, a nadie le puede haber gustado, pero yo creo que fue necesario y nos evitamos muchas cosas. Por más que digan que se murieron muchos, yo creo que hubieran muerto muchos más. Sí, totalmente. Y después otra cosa que tuvimos también,
es la desinformación. De tanta información que circulaba, estábamos desinformados. Sí. Totalmente, porque lo que circulaba era el 50%, no sé si más, de lo que circulaba eran cosas falsas o no fundamentadas, inventos. Entonces después dice, no existió el COVID. Y hoy hay gente que sigue negándolo. En La Bulaye, el gobernador Martín Yayora anunció la creación de una sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba. El futuro edificio de la UPC albergará otras 2 instituciones de la localidad, el Instituto Superior Eduardo Lefebvre, que ofrece carreras terciarias de formación docente, y la Escuela Secundaria con Formación Profesional, especializada en tecnologías aplicadas al agro. Nosotros queremos que el conocimiento llegue a donde está la gente y no la gente a donde está el conocimiento. Y es por eso que hemos puesto en marcha tal vez el programa más ambicioso en el momento más difícil de federalización de la educación universitaria de la provincia de Córdoba, con lo cual les quiero anunciar que la sede de la Universidad Provincial de Córdoba va a venir a La Bulaye para tener educación universitaria aquí y en toda la región. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yayora. Si te digo Riotel Fibra es más, ¿vos en qué pensás? En el servicio más completo y conveniente de la ciudad, con la red de fibra óptica directa al hogar más amplia y con internet a la más alta velocidad todo el tiempo, con servidores locales de Google, YouTube, Netflix, Facebook, Instagram y WhatsApp que aceleran los accesos a las aplicaciones más utilizadas, con la televisión en alta definición más completa, los packs más buscados, Fútbol Max Universal Adultos, más contenido local exclusivo, noticiero, programación parroquial, radios y streaming, más cámaras en puntos estratégicos de la ciudad, más un servicio técnico actualizado y de rápida respuesta. ¿Entendés por qué Riotel es más? Riotel Fibra de la Cooperativa, el que más te conviene. Solicita información por WhatsApp al 3571 41 11. ¿Qué tipo de secuelas creen que quedaron en los profesionales? Bueno, yo me vine a vivir en un lugar más chico. Y hermoso. Hermoso, sí. Bueno, yo hice un cambio de vida total. Entonces, a mí, después del COVID, o sea, me dio vuelta la cabeza. Me dio vuelta al punto de que dije, yo no quiero vivir más en una ciudad. O sea, fue un antes y un después en mi vida. O sea, no quise saber más nada con la ciudad y con los hospitales grandes, no quise saber más nada. Sí, a mí me parece que la palabra autorizada creo que estuvieron ahí en la primera línea. Sí. De todas formas conozco, tengo amigos, también compañeros de trabajo que estuvieron y al día de hoy respetan más las horas de trabajo. Muchos tenían esta patología de la sobrecarga, de trabajar, de no saber cuándo iban a parar y después organizan mejor su hora de trabajo, trabajan menos y muchos también les cambió la mente en el sentido de que vieron muchas personas sufrir y muchos, bueno, ahora hemos visto personas fallecer y colegas, Claro, eso fue. también muchas personas. Y aparte, ¿sabes qué te digo? Como dice él, nosotros nos pasó que se acabó la pandemia, por lo menos en los lugares donde nosotros trabajamos a destajo, digamos, del momento cero.
y seguimos como si nada. Y cuando yo te digo como si nada, fue como si nada. O sea, no, o sea, sin solución de continuidad, o sea, ni siquiera fue algo tan traumático que ni siquiera lo hablamos entre nosotros, o sea, hasta el día de hoy. Y eso es algo que a mí más me movilizó para decir, wow, o sea, si yo no hago algo con esto y hago algo por mi familia, o sea, ¿de qué sirvió haber pasado por esto? Porque hasta el día de hoy nadie nos dijo nada. O sea, cuando te digo nadie nos dijo nada, me refiero, nosotros no, creo que recibimos un pequeño bono, una cosa así mínima, ponele. Sí, cuando te referías a un pequeño. Sí, un bono, sí, ponele que te alcanzaba para ir a comprarte un asadito, una cosa así. Que tampoco era algo de lo cual nos debían, porque todos estábamos excedidos en horas, excedidos en todo, ¿me entendés? Porque nosotros, a ver, y esto, digamos, no sé si está bien o mal, porque, a ver, yo te puedo hablar desde el lugar de que yo cumplía varias funciones, o sea, yo cumplía mi función hospitalaria, cumplía mi función privada, cumplía mi función con mis pacientes, porque obviamente mis pacientes particulares, como dice el licenciado, también estaban mal y me necesitaban, y yo llegaba de mi función pública y me dedicaba a lo privado, porque bueno, la medicina es un sacerdocio, básicamente. Vos no lo haces por dinero, lo haces porque digamos, es tu vocación. Y de repente pasó la pandemia y uno como ser humano, es más, a vos te debe pasar que uno, como que no lo hablamos entre los colegas, como que no tocamos el tema. Es como que pasó y seguimos, como que de esto no se habla, ¿me entendés? Entonces como que de repente ahí es como que uno empieza a tomar conciencia que realmente fue brutal. Por eso yo digo, la pandemia fue brutal, y lo digo, y me permito decirlo. Y cuando recién vos dijiste, bueno, ¿cuáles son las consecuencias como sujeto? Porque hablemos como sujetos. Las consecuencias, yo te digo, yo hice un cambio de vida total. Dejé toda una vida. Y hice un giro y dije, hasta acá llegué. Vivir mejor. Vivir en la Justina Barrio. ¿Te imaginaste vivir en la tranquilidad de la naturaleza, pero cerca de todo? Donde la seguridad y el ambiente familiar se mezclan con la diversión y el deporte. En un espacio de calidad, diseñado para los servicios del futuro, libre de expensas. Ahora con suministro de gas natural en la mayoría de los terrenos, garantizando la calidad de vida que tu familia necesita. La Justina Barrio, con financiación propia en pesos y sin bancos. Vivir mejor. Vivir en La Justina Barrio. Pioneros en proyectar el futuro. Yo siempre digo que si los chicos están en la educación y están en el deporte, no están en la esquina, no están en la droga. Sobre la educación, sobre el deporte, construimos el mejor futuro. Construimos la posibilidad de crecimiento.
con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. A 5 años de la pandemia, de la cuarentena, ¿qué es lo que observan como cuestión negativa que todavía persiste entre la gente, entre los pacientes? Y por allá a lo mejor alguna cuestión positiva, porque no, puede haberlo, ¿no? Y a mí me parece que un poco lo negativo y pensando un poco en los niños, como decía recién la doctora, es el apegamiento excesivo a lo tecnológico, a las pantallas, se ha naturalizado, se ha normativizado. Sí. Y eso considera negativo. Sí, porque es excesivo, un apegamiento excesivo, son muchas horas. Sí. Y me opino igual. Hay estudios de neurología y psiquiatría donde dicen que, bueno... Se está atrofiando el lóbulo frontal de los niños. Esto ya tiene una traducción bioquímica, neurológica interna, y se está atrofiando mucho lo que es la segregación de neurotransmisores, bueno, muchas funcionalidades neurológicas. Y hay una naturalización, y parecería ser que una acentuación cada vez mayor. Entonces, eso por el lado negativo me parece porque fue en la pandemia donde se hace empieza un uso cada vez excesivo de estas tecnologías por necesidad que hacer algo. No, y aparte el tema de la parte educativa, sobre todo en los niños sobre todo los niños de primaria, ese bache que hubo ahí, a ver, si bien no es mi especialidad la parte de la psicopedagogía, pero ese bache que hubo de esas clases, de esos 2 años virtuales, esos 2 años se perdieron, porque el proceso de aprendizaje, nosotros no estábamos preparados para eso. Y de repente, a mí me parece que fue un error garrafal querer continuar como si esos 2 años se hubieran dado. Porque todos esos niños, por ejemplo, los que estaban entre tercer grado, lo perdieron. Raquel, ¿qué crees que quedó como negativo y como positivo? Bueno, como negativo, en mi lugar, lo que yo ya dije, es lo que se vio con las personas mayores, como que descubrieron la soledad y el aislamiento como una cosa a la cual no querían volver. Y bueno, y siguieron tratando de hacer cosas por eso, por no volver a ese estado. Como positivo, sí, lo que hemos avanzado en todo lo que es tecnológico, virtual, la receta electrónica, los pedidos y cobros virtuales, la comunicación con el paciente mucho más efectiva. Eso es lo positivo. O sea, en este caso la tecnología nos ayudó y bueno, vino para quedarse. El uso de la tecnología para la farmacia, más rapidez en la atención, reducción de costos. No sé si rapidez ni reducción de costos, creo que tampoco, pero sí la mejor llegada. O sea, podemos llegar al paciente, mejor atención. Pudimos llegar a todos los pacientes más fácil, es mucho más rápido contactarse con ellos y solucionarles un problema o que no pierdan un tratamiento, que no lo tengan que cortar. Todo eso sí se logró como positivo. Sí. Y bueno, y valorar el trabajo que nosotros hacemos. Y yo no creo que en nosotros haya quedado consecuencias, pero negativas. Pero sí que como que recordamos ese momento como algo muy estresante. Creo que si escuchamos el teléfono sonar, ese era el ruido que no queríamos escuchar. El teléfono que suena. Las farmacias que modificaron su método de trabajo en cuanto a horario, a disposición de personal. A horarios no tanto, pero metodología de trabajo sí. Sí, absolutamente diferente. Trabajo virtual, autorizaciones. Pablo, ¿lo positivo y lo negativo? Me parece que en lo positivo también está la valoración, después de todo lo malo, la valoración de las cuestiones que
lo perdido, de lo que se había perdido, ya después del reencuentro, la valoración de los vínculos, de la interacción social, la valoración de la libertad, de movernos, la valoración de estar sin miedo, sin sentimiento de miedo constante, o el contagio. Acá en Río Tercero encima ya habíamos pasado por una situación también, que fue el atentado a la fábrica, una situación traumática, donde estuvo el miedo a la muerte. Entonces la sensación de peligro, la sensación de incertidumbre a nivel comunitario y colectivo ya había estado. Entonces se da como una revivencia de las personas que estuvieron en el 95, también de ciertos sentimientos, cuando lo colectivo se tiene que organizar, y me parece que también lo que se puede valorar justamente es esto, la cuestión de la resiliencia a nivel colectivo, comunitario, con la organización de la institución, del municipio, y cómo todos en solidaridad y en comunidad pudieron hacer frente a una situación que nos llenó de miedo, para ayudarnos entre todos y poder adaptarnos y salir adelante. Me parece que eso también hay que recalcarlo. Y al día de hoy, ¿ves alguna secuela que esté quedando aún? ¿Y en qué edad te pasa? No, en realidad es muy particular, muy singular. En algunas personas sí, las que han atravesado una situación muy fea, relacionada a lo mejor con la salud, haber quedado en un lugar lejos y no poder volver, sí, específicamente en ese caso particular puede haber. Después, a lo mejor también, como dice la doctora, hay como una especie también de negación en la cual todos participamos, porque también esto nos dio como el aprendizaje de que en realidad... La negación a una vuelta de página. No, la negación en el sentido que el mundo no es completamente seguro y todo en realidad es incierto, porque todo llega a veces de forma repentina o sorprendente. Y cómo nos acomodamos y qué hacemos frente a eso. A lo mejor son cuestiones en las que no queremos pensar, pero en realidad suceden cosas y a veces de repente, y cómo podemos actuar y cómo nos podemos organizar frente a eso también, ahí va a estar dado lo que somos como comunidad, como colectivo, y eso es muy importante. Bien. Sí. Moira, lo positivo y lo negativo, o lo negativo y lo positivo. Sí, yo creo que lo positivo, sobre todo en relación a los sujetos, es que un poco desmitificó esto de el prurito que había en relación a la locura y en relación a la salud mental y en relación a esto de pedir ayuda cuando había alguna situación de dolor, de angustia o alguna situación que nos ponía en jaque, ¿no? O sea, no solamente en forma individual, sino que en forma colectiva, ¿no? Creo que nos acercó más a pedir ayuda. Creo que, si había alguna joven que estaba en alguna situación incómoda dentro de su familia, la acercó a pedir ayuda. Si había alguna mujer que estaba en una situación de violencia, la acercó a pedir ayuda, y así, algún anciano, como decía ella. Es como que se pudo visibilizar más y se corrió un poco esta cuestión de que la salud mental era solamente para los marginados, para los locos, digamos, esa idea romántica, ¿no? Para otros, nunca para nosotros. Claro, hacer algo que no nos tocaba. Sí. Me parece que eso es lo positivo, ¿no? ¿Y lo negativo sigue habiendo secuelas? Sí, totalmente, y creo que, en eso yo soy totalmente, no digo pesimista, pero a mí había algo que me preocupaba mucho ya anteriormente a la pandemia, era algo que yo ya hacía mucho que lo venía pensando en relación, no tanto como psiquiatra, sino que a mí me preocupa mucho el tema del individualismo. Y en relación a esto de
de hacia dónde vamos como humanidad, básicamente, hacia dónde va la existencia, básicamente. Y de repente, por ejemplo, lo que decía acá la colega en esto de que la pandemia aceleró esta cuestión y que, bueno, facilita esta cuestión del avance de lo tecnológico, y si bien me parece que eso es positivo, pero también eso aísla. Y de repente el excesivo individualismo que se generó y que hoy se está viendo bien, digamos, a mí me preocupa mucho el tema de cómo se ha ido acentuando el tema del individualismo. Sí, y me parece que eso enferma y que nos lleva también a una sociedad de cada vez de más consumo y bueno, y todo lo que trae aparejado, ¿no? ¿Qué tipo de patologías son las que observamos? Bueno, sobre todo lo que te decía antes, mucho trastorno de personalidad, que en realidad no es una patología, sino una forma de vivir la vida, que eso es lo que a mí me preocupa, el tema de la existencia, o sea, cómo estamos existiendo. Hoy por hoy se ha vuelto normal existir de cierta forma y que de repente eso es inaceptable, básicamente. Hoy por hoy la existencia del super yo, de los valores morales, ciertas cuestiones es algo que ya, viste, no está. A lo mejor en lugares chicos todavía hay cuestiones del colectivo, como decía el licenciado, que todavía se tienen es como que, bueno, está vigente, pero cada vez se va perdiendo más eso. La pérdida de los rituales, la pérdida de los límites, bueno, el consumo de sustancias, el suicidio, o sea, esto de que los sujetos, a ver, porque eso es algo que me parece súper importante, digamos, el sujeto que se suicida no es porque está loco, ¿bien? El sujeto que se suicida es un sujeto que considera de que la vida no merece ser vivida, es decir, que toma la decisión básicamente de que no quiere vivir, de que no quiere existir. Entonces, eso también es algo que se acrecentó muchísimo a partir de la pandemia, el consumo de sustancias, como decía el licenciado. Entonces, cosas graves se ven, y cosas que todavía, por lo menos lo que yo veo en el consultorio, que no las puedo terminar de encasillar en ningún lugar. El gobernador Martín Yayora presidió la firma del acta de inicio de obra del edificio que alojará a la sede regional de Anfunes de la Universidad Provincial, integrándose al proyecto del Parque Industrial de Anfunes. De esta manera, la radicación de esta universidad conformará un polo científico, educativo y tecnológico de vanguardia para el norte de la provincia. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yayora. Vivir mejor. Vivir en la Justina Barrio. ¿Te imaginaste vivir en la tranquilidad de la naturaleza, pero cerca de todo? Donde la seguridad y el ambiente familiar se mezclan con la diversión y el deporte. En un espacio de calidad, diseñado para los servicios del futuro, libre de expensas. Ahora con suministro de gas natural en la mayoría de los terrenos, garantizando la calidad de vida que tu familia necesita. La Justina Barrio, con financiación propia en pesos y sin bancos. Vivir mejor. Vivir en la Justina Barrio. Pioneros en proyectar el futuro. Estamos convencidos que la formación es un servicio de nuestra cooperativa. Este año, sumando nuevas temáticas.
Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Con capacitación estamos cerca.